vamos a hablar un poco de economía, porque la República Argentina ha estado impulsando, y el gobierno obviamente también en estos últimos meses, lo que tiene que ver con el RIGI, este sistema de régimen de grandes inversiones para la República Argentina. Y en este sentido también se van adaptando lo que tienen que ver las diferentes regiones económicas y las provincias también a esto. Para conocer un poco más de detalles, hablar un poco, ampliar el panorama con respecto a este tema, estamos aquí en presencia de los estudios centrales de Noticiero 9 con Matías Surst, quien es justamente de la consultora INVEC. Matías, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Por favor, muchas gracias. Bueno, Matías, RIGI, sistema de grandes inversiones que se viene hablando mucho en la República Argentina, ya está aprobado a nivel nacional. Las provincias tímidamente de a poco se van sumando también. ¿Qué beneficios puede llegar a traer esto y obviamente las consecuencias que podrían llegar a ser también negativas? Bueno, yo creo que para entender primero la necesidad y por qué el gobierno fue a buscar un régimen como este, hay que entender un poco la macroeconomía y el comportamiento de la economía desde hace 14 años. Hace 14 años que la economía argentina no crece, está completamente estancado su PBI. Al mismo tiempo la población va creciendo, somos 7 millones más de argentinos desde el 2011 hasta la fecha, lo que implica que el PBI per cápita, la riqueza promedio que generamos es 15% más baja que hace 14 años. Eso no pasa casi en ningún país del mundo. O sea, Argentina enfrenta una crisis de crecimiento de largo plazo, como solo lo tuvo una vez antes en toda su historia, que fue entre el 75 y el 89-90. El gobierno, como una de las maneras o uno de los instrumentos para destrabar esta crisis de crecimiento, lo que identifica es que la inversión junto con las exportaciones tienen que ser los dos grandes motores de la demanda agregada o de la economía que empujen a la economía hacia adelante. Sí. Hace 20 años que Argentina intenta crecer con gasto público y con consumo. Esos dos motores están agotados. El gasto público por el déficit fiscal, el consumo porque ya no tenemos capacidad de adquirir los bienes que teníamos hasta hace un tiempo. Que fue prácticamente lo que nos llevó a esto, Matías. ¿Qué es lo que nos llevó a este estancamiento del que hablábamos? Y cada vez que, en los últimos años, que un gobierno ha intentado forzar esos motores que ya están agotados, lo único que se consigue es aumentar la inflación, pero no aumentar el crecimiento. Entonces, dejamos de crecer en 2011, pero teníamos una inflación de 25, de 25 pasamos a 50, de 50 a 100, de 100 a 200. Este año llegamos a un techo de 280 y desde ahí estamos empezando a bajar. El gobierno lo que dice es: pongo sobre la mesa un instrumento muy particular, muy poco frecuente, digamos, sí, que le genera muchas ventajas impositivas, aduaneras y cambiarias. Básicamente le permite a un sector, en realidad a 8 sectores de la economía, funcionar con reglas especiales. Es un poco como la idea es, todavía tenemos la macroeconomía muy deteriorada, las reglas de juego todavía son feas, son malas en la Argentina. Claro. No le podemos emparejar la cancha a todos al mismo tiempo porque requeriríamos una cantidad de recursos que no tenemos, por ejemplo, para bajarles los impuestos a toda la economía. Entonces vamos a empezar por sectores estratégicos que tengan la capacidad de generar mucha inversión en el corto plazo y mucha oferta exportable, es decir, que puedan exportar y traer dólares a la Argentina. Y el RIGI un poco busca eso. Baja el impuesto a las ganancias para los proyectos que ingresen en estos sectores, elimina el cepo cambiario, es decir, no va a haber restricciones al movimiento de capitales y a la adquisición y a la compra-venta de divisas. Ofrece un proceso de amortización acelerada de bienes, devolución anticipada del IVA, bueno, una serie de particularidades que hacen como una especie de excepción. Es como, por un lado está la macro general y por otro lado está el sistema del RIGI. Hasta el momento hay 5 proyectos, 3 en energía y 2 en minería, si no recuerdo mal, que están siendo analizados por el equipo del Ministerio de Economía y es como una de las grandes apuestas para el año que viene, claro, donde el gobierno espera que la inflación esté sustancialmente más baja que este año, pero necesita apuntalar el crecimiento y un poco una de las cartas viene por este lado. Ahora, Matías, hay una delgada línea roja o cómo hacer directamente, sobre todo en economías regionales, ¿no? Sí. Sacando un poco lo que es Capital Federal, Gran Buenos Aires o el centro del país, como para que estas grandes inversiones que lleguen en rubros muy determinados, muy puntuales, muy específicos, no afecten a pymes, a pequeñas empresas, a la industria local. Es decir, ¿cómo se hace con eso también? Bueno, ese creo yo, fueron dos temas los que despertaron las mayores críticas y por parte un poco de los legisladores que trataron esto en el Congreso, otra parte de organizaciones industriales o empresarias y también desde parte de los propios analistas. Había 2 temas que nosotros señalábamos. Por un lado es esta especie de competencia desleal que podría generarse cuando viene un proyecto a competir con el mismo rubro en el que yo ya estoy instalado hace mucho tiempo, claro, y arranca desde cero con ventajas que yo no tengo. Creo que eso es un tema muy relevante y que se le va a tener que prestar alguna atención especial
para intentar encauzar a los proyectos que van a ir apareciendo a que ayuden a las empresas que ya están instaladas, por ejemplo, a través de la infraestructura. Claro. Si consiguieran que grandes proyectos de infraestructura a través del RIGI entren a las provincias, más que nada en el interior de las provincias, y puedan abrirle camino a esas economías regionales que muchas veces enfrentan costos logísticos muy altos, problemas de competitividad, problemas para salir a exportar al mundo y demás, va a ser un camino virtuoso. Si en lugar de eso aparecen procesos que van a competir con las empresas ya instaladas, son un problema. O podrían generar un problema. Ahora, Matías, brindarle esas posibilidades a las industrias que ya están instaladas del país, ¿es muy poco probable? ¿Hay pocas chances? Yo creo que por el momento hay pocas chances. Pensemos estrictamente, dijimos que había 3 planos, ¿no? Lo impositivo, lo regulatorio, si lo queremos entender de esa manera, y lo cambiario. Claro. Yo creo que donde más cerca podemos llegar a estar quizás es en lo cambiario. Ajá. Si el gobierno lograra un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tuviera un buen resultado en las elecciones del año que viene, digamos, si se dieran un set de cosas que tienen que salir bien, me parece que el gobierno, el próximo paso en este programa económico que viene implementando desde diciembre del año pasado, es eliminar. Sí, creo que lo va a ir flexibilizando gradualmente hasta que llegue un día en el que no quede nada del cepo. Claro. Y ese día va a estar emparejándole la cancha en materia de regulación cambiaria, tanto a la gente que está dentro del RIGI como a la gente que viene apostando por el país desde antes. Y esa ventaja que hoy es especial y de excepción para quienes están dentro del RIGI se va a poder universalizar. Claro. En materia impositiva me parece que todavía estamos un poco más lejos. ¿Por qué? Porque una cosa es bajarle el impuesto a las ganancias o devolverles más rápidos los saldos de IVA a un proyecto que hoy no existe y por lo tanto que no te está generando masa de tributación, sino que es algo que va a ocurrir y que quizás sin el RIGI no ocurriría. Entonces no tenés una pérdida real de impuestos. Y otra cosa es decirle a las 600.000 empresas que hoy existen en la Argentina, en el sector privado, a partir de mañana baja la alícuota del impuesto a las ganancias para todos. Porque eso implica que la AFIP automáticamente va a perder recaudación. Sí. Y ahí está la bandera o el punto. Las provincias también. Y las provincias. Y ahí está el punto central, que es que todo el programa de reformas que está llevando a cabo este gobierno tiene su punto de inicio en el equilibrio fiscal. Hasta que el gobierno no tenga un superávit fiscal suficiente, tal que cuando baje un impuesto el superávit se transforme en equilibrio, pero no lo lleve del equilibrio al déficit, creo que no va a dar el paso de empezar a bajar impuestos. Claro. Cuando se presentó el presupuesto en la Cámara de Diputados hace 2 meses aproximadamente, hubo cierta decepción por parte de algunas cámaras empresarias, sectores del agro que por ahí esperaban alguna señal de que bajen las retenciones, por ejemplo, los derechos de exportación a la soja, al maíz y al trigo. Uno cuando analizaba desde afuera, en una visión bastante objetiva, decía, no hay chance de que el gobierno presente en este presupuesto una baja de impuestos, porque estaría poniendo en riesgo el equilibrio fiscal, que es lo único que no quiere entregar. O, claro. No sé si lo único, pero lo que menos quiere entregar del programa económico. Sin duda. Entonces me parece que vamos a necesitar generar un colchón fiscal para que el gobierno pueda... ¿Y eso cuánto puede llegar a durar? Y al menos 2 o 3 años. Ajá. Porque el año que viene, este año el gobierno va a cerrar con equilibrio fiscal. El año que viene yo creo que el logro del gobierno va a ser mantener el equilibrio fiscal que logró este año, en un año que es electoral, donde si pensamos tradicionalmente como venimos pensando hasta ahora, es un año donde el Estado sale a gastar más, no menos, o baja impuestos o pasa algo, y donde no va a contar con una fuente de recaudación que este año fue muy importante, que fue el impuesto país. El impuesto país recaudó 1,3 puntos del PBI, fue el 4º impuesto en relevancia dentro de todos los impuestos que se cobran en Argentina, y como es un impuesto que fue creado por emergencia, por una ley de emergencia, se termina ahora el 23 de diciembre, deja de estar vigente. Sí. Entonces el gobierno tiene que lograr mantener el equilibrio que consiguió este año durante todo el año que viene, con demandas políticas que van a aparecer cada vez más a medida que nos vayamos acercando al proceso de elecciones, y con una fuente de recaudación como es el impuesto país que ya no lo va a tener disponible. Claro. Entonces creo que para el año que viene no hay muchas opciones. Quizás para el 2026 tengamos en cuenta que el año que viene también el gobierno tiene que salir a hacer campaña. Quizás una de las banderas de la campaña puede ser: vótenme, fortalezcan al gobierno en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque vengo a ofrecerles esta reforma tributaria para el año 2026 o 2027, y quizás
al segundo o tercer año de gobierno empecemos a ver algunas rebajas de impuestos generalizadas. Clave los gobernadores en este tema. Ahora, Matías, ¿cómo ves a las provincias en este sistema RIGI? ¿Pensás que se van a adaptar bien? ¿Tiene potencialidades en las regiones económicas o las provincias para este tipo de inversión? Creo que tiene potencialidades, pero que son bastante desparejas. Me parece que las provincias de la cordillera se van a ver muy favorecidas con la minería. Neuquén, Río Negro con la energía. Claro. Las ciudades quizás más Córdoba, Rosario, Buenos Aires para el sector tecnológico. Y bueno, para la provincia de Chaco está particularmente la parte foresto-industrial, que puede ser muy importante. Sí. Pero después te quedan como algunas provincias que decís, bueno, dentro de estos 8 sectores no hay ninguno que encaje, a primera vista diga este sector va a potenciar a esta provincia. Yo creo que hay un sector que es transversal a todas las provincias, que es el de infraestructura. Argentina tiene grandes problemas de conectividad, sí, de costos logísticos, de transportes, de puertos, de camiones, de fluvial, etcétera. Todos los medios de transporte se pueden eficientizar en Argentina con mucha inversión que es necesaria, pero me parece que ahí la inversión en minería, la inversión en energía es como bastante más fácil de que el sector privado arriesgue y se meta en ese sector. La infraestructura típicamente es un bien público, claro, viene de la mano de la obra pública. Este gobierno tiene un enfoque de transformar la obra pública en una especie de PPPs o de asociación público-privada, o directamente que lo haga todo el sector privado. Sí. Me parece que para eso falta un poco de cultura y de tradición en la Argentina, de que el sector privado sea el que desarrolla la infraestructura. Ojalá que ocurra, que pueda ocurrir, que el riesgo país, que hoy está todavía alto, aunque ha venido bajando, baje más, para que el costo de endeudarse de esas empresas, para las magnitudes que requiere la inversión, claro, en infraestructura, tenga sentido. Pero creo que todavía es necesario y sería bueno un rol coordinador y que genere algún incentivo el Estado nacional y los estados provinciales para desarrollar todo lo que tiene que ver con el potencial de infraestructura. No creo que pueda surgir espontáneamente como sí en otros sectores. Matías, te queremos agradecer muchísimo por haber venido aquí a los estudios centrales de Noticiero 9. Ha sido muy amable, sin duda muy importante y también relevante, ¿no? La charla y la capacitación que han tenido hoy aquí justamente en Casa de Gobierno de la provincia del Chaco. Así que gracias, Matías. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Matías Zurt, economista y por supuesto también director de Invest, que ha justamente realizado una exposición en la jornada del día de hoy, hace un rato nada más, en el Salón Olvidado de la Casa de Gobierno de aquí de la provincia del Chaco. Chaco fue una de las provincias justamente que se ha adherido al RIGI y de a poco las provincias argentinas o las economías regionales van también en ese sentido a medida que las legislaturas provinciales lo vayan aprobando, ¿no? Vamos a seguir muy de cerca obviamente este tema y continuamos también con más información en Noticiero 9 Central.